Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en AFE para hablar de un pilar fundamental de esta asociación, para hablar de la formación. AFE tiene una apuesta real y una apuesta muy importante por un aspecto que hoy en día marca la diferencia en la carrera deportiva de nuestro colectivo, porque al final la carrera dual era algo que quizá estaba en un segundo plano o no era la prioridad hace años, ¿no?, de la vida profesional de un futbolista, pero hoy en día se entiende, y lo bueno es que el colectivo lo entiende como una necesidad. Nos encontramos aquí con David Aganzo, presidente de AFE, Bernardo Requena, General Manager de FSI Training, y Francisco Reyes, director general también del centro de formación. Un centro de formación que ha apostado muy fuerte por la formación, por capacitar a este colectivo, para que se pueda introducir en una industria que cada vez es más exigente, que compromete mucho más al profesional, una industria en la que es muy difícil mantenerse, porque la gente llega extremadamente capacitada y sobre todo porque el futbolista de hoy en día exige que su entorno sea elevadamente profesional, ¿no? Bueno, pues a raíz de esta necesidad que se ve, que se ha valorado en AFE desde hace años, se ha puesto al servicio de los afiliados y las afiliadas una serie de ayudas, ¿no?, transformadas en becas, transformadas en acuerdos de formación, de cara a que se haga accesible la formación a nuestro colectivo, que nuestro colectivo identifique la necesidad de formarse y, sobre todo, como bien digo, hacer accesible esta introducción a los centros de formación a través de los convenios y luego capacitarles para que ese salto a la industria cada vez sea lo menos difícil posible. Como digo, tenemos aquí a David, que aparte, por supuesto, de ser presidente de la asociación, él vivió en su propia experiencia lo que era tener una carrera profesional de éxito y tener que compatibilizarlo con una carrera educativa, que es realmente algo súper complicado, que puede parecer muy sencillo tener una actividad profesional como futbolista y a la vez estudiar, pero no es así. La formación no siempre está bien adaptada, así que David, te cedemos la palabra para que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia como futbolista y las necesidades y las carencias que pudiste identificar en aquella época como estudiante. Vale, ahora me quito el traje de presidente de AFE, ahora sí que es verdad y me siento mucho más a gusto porque es lógicamente la vivencia que tuvimos cuando éramos futbolistas. Estábamos con nuestra obligación de ser, lógicamente, trabajadores, teníamos un nivel en primera y segunda división que sabéis que tenemos muchísimos viajes, tenemos muchísimos partidos, y sí que es cierto que la parte formativa se puede quedar un poco, o se quedaba en ese momento, un poco coja, porque no teníamos tiempo, teníamos muchísimas dificultades a la hora de poner exámenes, teníamos que discutir con el centro porque claro, ellos decían, sí, a mí me parece muy bien que tú seas futbolista, pero aquí eres uno más, eres un alumno más, y que aquí son las fechas, son los temarios, y lógicamente te tenemos que tratar como cualquier otro. Entonces, yo creo que se ha conseguido en estos últimos años que ellos también entendiesen la demanda que nosotros teníamos. Ya es verdad que con los centros educativos, con universidades, nos tratan de adaptar, de intentar que ese jugador que tiene Champions, que tiene Liga, que tiene Copa, que tiene muchísimos partidos, que tiene que entrenar todos los días, que tenga tiempo para poder estudiar y para poder examinarse. Yo creo que ha cambiado muchísimo, y sí que desde AFE, como tú muy bien has dicho al principio, yo creo que hay dos aspectos fundamentales que valoramos mucho, que son los centros con los que tratamos, con los que llegamos a acuerdos, gente que sea competente, gente que ayude realmente a la afiliada y la afiliada a poder estudiar, que tengan temarios certificados, que puedan tener ese futuro después, y luego es lógicamente la persona que pueda acompañar, o sea, la necesidad de, en muchas circunstancias, cuando estás en primera, segunda división, primera ref, segunda ref, ya no la categoría ni primera femenina, lo que haces es la información. Yo soy un chico de 20 años, tengo más o menos lo que me gusta, pero no tengo muy claro cómo conseguirlo, necesito orientación de profesionales que me tienen que decir, oye, pues yo creo que eres un perfil de esta manera. O sea, esa persona que cuando tienes esos 20 años te puede orientar a qué hacer en tu futuro, porque es verdad que somos una carrera muy cortita. Desgraciadamente el jugador y la jugadora de fútbol pues tiene desde los 18 o 20 años, con mucha suerte, poder acabar ahora con 38 a 40, que no es lo normal, pero cada vez, gracias a los profesionales también que trabajan y a la salud y la gente que está muy cerca de
de los vestuarios y gente de los que están con los jugadores, pues se puede alargar un poco más la carrera. Pero lo normal es que acaben con 37, 38, 36 y que sepan realmente ya lo que van a hacer. Entonces, ese salto es muy duro, que es el día después también muy hablado aquí en AFE, sí, que es esa situación muy bueno, ahora tenemos un salto al vacío y yo creo que es fundamental saber esa orientación de esos profesionales que te tienen que guiar para qué vas a hacer el día después y sobre todo pues bueno, esos centros formativos que nos den todas las temáticas o toda la formación posible para poder elegir y poder prepararnos para el día después. Vamos a hablar un poco más adelante en detalle de bueno, los servicios que tiene AFE y cómo apoya, ¿no?, a este paso a la otra vida laboral, pero bueno, tenemos la oportunidad de tener aquí a FSI Training, que al final no nos olvidemos que es un centro de gente del fútbol, que eso yo creo que hay que ponerlo en valor, gente que conoce la industria, gente que tiene experiencia en la industria y gente que ha sabido identificar qué necesidades tiene la industria. Bernardo, no sé si nos puedes explicar qué identificó FSI Training para crear un centro formativo y cómo ves el panorama de la formación en el fútbol para que estos futbolistas puedan encontrar una oportunidad laboral. Sí, bueno, en primer lugar, pues decir que estoy súper feliz de estar aquí y de poder hacer este convenio realidad y este acuerdo entre AFE y FSI, porque creo que es como habitualmente decimos, un win-win para ambos y en ese sentido me pasa un poco como David. Yo empecé como en esta industria, me tocó estar del lado del preparador físico, del que cuida al jugador, luego evolucioné a redactador, preparador físico, en esa figura que fuimos de los primeros redactadores que hubo en fútbol, y ahora ya con el tiempo muchos de los jugadores que entrené en su día pues ya están en esa fase de retirada. O sea, me ha tocado vivir de cerca ese día después de jugadores y ya ves cómo uno evoluciona, otro evoluciona de otra forma, uno se va dedicando a un ámbito, otro a otra. Y paralelamente mi experiencia en la universidad como profesor de universidad, pues yo tenía los dos mundos. Yo saltaba del fútbol a la universidad constantemente y me tocaba vivir por un lado la parte universitaria, alumnos que querían ser, en este caso yo enseñaba teoría del entrenamiento y preparación física en fútbol en la universidad, y esos alumnos querían ser preparadores físicos. Tenía algunos alumnos que eran jugadores de filial de equipos profesionales, pero claro, el jugador profesional en ese momento realmente le costaba mucho poder estudiar una facultad, o alguno empezaba la facultad, pero ya lo que dice David, pues viajes, responsabilidades que te exige tu deporte, porque eres profesional, pues se hacía imposible mantenerlo. Y el origen de FSI precisamente es este, ¿no? Es, como tú has dicho, Tania, nosotros decimos que FSI se caracteriza porque se enseña de profesional a profesional, ¿no? El origen de FSI es precisamente ocupar ese nicho, espacio que detectamos, que era cuando estás dentro de un club te das cuenta que hace falta un conocimiento que para todas esas personas que trabajan alrededor del jugador, sea el entrenador, preparador físico, redactador, nutricionista, médico, o sea, todo el que trabaja en torno al jugador, hay un conocimiento que debes de conocer que el mundo universitario no te proporcionaba, ¿no? Entonces entendíamos que el mundo universitario te da un conocimiento, o la propia federación te da unas licencias, pero luego hay mucho conocimiento alrededor que no lo adquirías, ¿no? Y así surgió FSI cuando decimos de montarlo. FSI se origina en el año 2019. Bueno, pues lo que dijimos es, oye, vamos a hacer una empresa que sea independiente a la universidad, porque al final todos tenemos universidades detrás, ¿no? Y donde nos centremos en formar, en dar ese conocimiento que sabemos desde dentro que hace falta para ese profesional y al mismo tiempo que esa formación le permita realizar también experiencias prácticas en clubes, que las universidades también complican, o la experiencia que teníamos es que complican mucho con burocracia en cuanto a la flexibilidad de las prácticas, etcétera. Y para un club, relacionarte empresa a empresa es mucho mejor que si hay una empresa pública o una universidad que complica con burocracia. Entonces así surgió FSI y empezamos con un máster de preparación física, que es el que yo coordino, y posteriormente fuimos ampliando el espectro de formaciones. Y bueno, pues ya nos hemos metido en ámbitos que se quedan, siempre eran formaciones con ciencia, digamos, por eso el término FSI es el Football Science Institute, es porque era formación basada en ciencia y en experiencia práctica. Entonces,
bueno, pues ahí empezamos y con la idea de poder tanto ayudar al profesional que está dentro a que pueda actualizar su conocimiento, como a ese estudiante o esa persona que quiere ser futuro profesional. Sí, capacitar, ¿no? Y capacitar. Entonces, bueno, ahí hay un espectro que ya hablamos más adelante, si queréis, de las diferentes formaciones que tenemos, pero ese era el origen de FSI. Y hacerlo online, precisamente por esto que hablamos, por hacerlo versátil. Y posible, ¿no? Que tú puedes estudiar 24/7, que es un concepto que creo que ahora ya es muy, muy común para todos, pero hace unos años era imposible pensar que un día yo tengo media hora libre y ahí puedo estudiar. Y puedo aprovecharla. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, esa era la idea y ahí estamos. Yo creo que Bernardo ha señalado puntos muy importantes. El primero, ¿no?, es que el mundo del fútbol se mueve alrededor de la figura del futbolista, como bien sabemos en AFE, y por eso al final todos nuestros esfuerzos siempre van a proteger la figura del futbolista. Y luego algo súper importante, ¿no?, de que el futbolista sí que es consciente de lo que tiene todo a su alrededor, o sea, de cómo tienen que ser los profesionales de su alrededor, porque trabaja con ellos día a día, ¿no? Y sobre todo también otro aspecto muy importante de esa internacionalización de la educación, ese 24/7, es que al final el futbolista se va a mover constantemente de club. Ahora mismo es muy fácil que el que busque mercados internacionales, ¿no? Y la formación se tiene que adaptar a eso. Entonces tenemos, yo creo que una materia prima excepcional. Tenemos a un futbolista que conoce la industria, a un futbolista que conoce las demandas de la industria, y tenemos que saber capacitarle para que forme parte de ella una vez que deje de ser jugador. Yo ahí en eso, perdona, Tania, yo pienso que el futbolista, yo siempre he dicho, vamos, para mí es casi un axioma, es que el fútbol debe de ser de los futbolistas. Estamos completamente de acuerdo. Yo respeto mucho y me gusta realzar la figura del futbolista, porque los que hemos tenido la suerte de trabajar alrededor del mundo del fútbol, pues el aprendizaje, por ejemplo, voy hablando con David de los años de equipos, de experiencias con equipos, partidos y tal, los aprendizajes que adquiere un jugador de fútbol por el hecho de formarse dentro de ese contexto, partido tras partido, entreno tras entreno, conversaciones, modos de entrenamiento, esta sesión, esta tarea. Hay una cantidad tan grande de aprendizajes que se van quedando ahí. Y es una pena que luego, por no tener un título... esa capacitación académica, ¿no? Más puramente teórica. Sí. No se te valore como creo que se debe valorar. Como profesional del sector, sí. La cantidad de energía puesta en el día a día como jugador. Porque eso es un conocimiento incalculable. Es una carrera de fondo, no nos olvidemos. Parece que tienen centrada su actividad, ¿no?, o su intención en desarrollarse como futbolista, pero reciben masterclass todos los días de su entorno, ¿no? Aquí también sí que apuntar el tema que yo creo que hemos sacado muchas veces también aquí, que es la experiencia, como bien estamos hablando, sobre todo porque somos personas que ya hemos estado dentro de un grupo, sabemos lo que es luchar en un colectivo, sabemos convivir, sabemos la necesidad de poder estar en cuando alguien no puede, nosotros también estar ahí ayudando. O sea, parece mentira, pero sí que es verdad que empresas que son luego en ese día después que buscan perfiles de trabajo, yo creo que lo valoran mucho porque se dan cuenta de que la gente que hemos estado en el deporte, aparte de todas las experiencias que hemos tenido, vivencias, goles, fallos, risas, lloros, lesiones o no, pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta de que sabíamos quién era nuestro entrenador, teníamos muy claro también nuestra estructura, sabíamos que cuando nos daban un trabajo teníamos que hacerlo, a la hora de ayudar, el cooperar en equipo. Y eso es muy importante en esas empresas que cuando luego ya dejan el fútbol, pues se dan cuenta de que aparte de la capacidad que tengo, como decís, de que voy a una universidad o hago mi capacitación para poder estar en ese trabajo, al final vengo con una experiencia ya de atrás que yo creo que es muy importante. Y sí que quería destacarlo. Sí, que suma un valor añadido. Un valor añadido brutal. Brutal. Yo en ese sentido, hay verdad que hay máster o hay ámbitos, ¿no?, de conocimiento. Por ejemplo, el preparador físico o el nutricionista o el médico, que sí que por ley, porque hay colegios, tienes que venir con un título. Por ejemplo, para estudiar el máster de evaluación física, pues sí hay un requisito que tienes que tener la licenciatura en ciencia del deporte, ¿no? O para hacer un máster de médico del fútbol, pues para hacer ese máster tienes que tener la licenciatura en medicina. Pero luego hay otros ámbitos del conocimiento, por ejemplo, el analista o el entrenador, que son ámbitos en los que el perfil es muy diverso, porque el analista realmente lo que se capacita en el máster de análisis es, por ejemplo, te pones al día en cuanto a la tecnología actual que existe para el análisis, y hay unos primeros módulos que es de comprensión del juego. Lo que
lo que caracteriza fundamentalmente a un analista es que le guste el juego, que sea un apasionado del juego, que consuma mucho fútbol y que luego le encante, aparte de esto, que comprenda el juego. Porque luego va a tener que hablar, intercambiarse la opinión con gente que sabe del juego y tiene que moverse. Identificar talento. Claro. Al final es... Por ejemplo, un analista que entienda esto, lo vemos. Yo no soy especialista de análisis, pero sí conozco a los directores del máster de análisis que son especialistas de este ámbito. Un rol, por ejemplo, que está pasando, que ya los staff técnicos, David, ves que están incorporando un analista permanentemente, que a veces hace el rol de asistente, pero es analista. En tu época era el recuperador. ¿Te Eso acuerdas? En esa época estuvimos hablando antes, ¿Sí? Era el recuperador y decías, ¿y este hombre que viene aquí a recuperar? ¿Y este qué pinta aquí si tenemos preparador físico? Eso es. Y hasta que empezó a entrar porque tenía todo su contenido. Eso es. Y al final se van viendo que con el paso del tiempo, igual que el fútbol avanza, lógicamente los staff son cada vez más grandes, pero con todo el sentido del mundo, porque cada uno tiene su parte. Igual que antiguamente nosotros corríamos y yo veía a José Antonio Camacho corriendo montes y veía a Manolo Preciado que nos llevaba a la sierra a correr kilómetros y kilómetros, pues al final se han dado cuenta que, bueno, que cada uno también tenemos nuestra posición, tenemos nuestros movimientos, y para un delantero centro a lo mejor correr 25 kilómetros pues no era tanto que a lo mejor para laterales o gente que tenía que tener mucho más distancia. Pongo ese tipo de ejemplos porque es verdad que el mundo va cambiando muy rápido, en tanto la parte deportiva como luego la parte de legislación y de derechos para el trabajador. Pero yo creo que en el tema que nos ocupa creo que es acertado. Yo creo que aquí además el colectivo del futbolista en general tiene una ventaja, y es que está en el juego. Total. Está en el juego, conoce el juego, se prepara, piensa en ello 24 horas. Entonces, el rol de analista o de asistente o de análisis del juego, sí, por supuesto, incluso durante su carrera profesional, le aporta valor. Eso nos está pasando con algún jugador, amigo, que ya está haciendo, que se ha enterado por FSI por nosotros y está haciendo el máster o está haciendo algún máster. Por ejemplo, el máster analista lo están haciendo algunos jugadores, mientras que son jugadores profesionales. Y les está gustando mucho porque, claro, ahí, por ejemplo, pues ves la parte tecnológica de software que manejan los analistas de tu equipo, entiendes mejor los cortes, cómo hacen los movimientos, tal. Entonces esto al final lo están haciendo, no le cuesta nada, incluso, como dicen ellos, incluso veo cosas que podríamos hacer y implementar en mi equipo. Claro. Y como es un contenido que estás todo el día trabajándolo, que te están dando todo el día charlas tácticas de tal y cual, sí, te cuesta un experto. cero. O sea, eres un experto. Es como un experto haciendo un curso de expertos. De expertos, sí. Entonces, yo es que soy el abuelo cebollita muchas veces y hablo de Manolo Preciado, que Dios le tenga en el cielo. Yo me acuerdo que yo tenía 20 y pocos años en el Levante y nos daban un CD para con tus mejores jugadas y lo que tienes que mejorar y lo que no. Entonces, claro, llegas un momento que, claro, todo esto que me da un CD, ¿para qué? Pues antiguamente no se veía, o no veíamos los partidos, porque tampoco teníamos la posibilidad de poder ver los partidos, porque los clubes ni te daban la información y tú veías los goles, o las jugadas, o las mejores jugadas para luego intentar buscar equipo, porque te lo ponía no sé quién. Pero sí que es verdad que ahora ha cambiado muchísimo, y yo me acuerdo de ese, y la verdad que fíjate lo que es la inconsciencia de ese momento. Pero el ver los fallos, el hablar con gente, el analizar el juego, o sea, la mejora de ese futbolista es tremenda. Es tremenda. Porque yo no me veía para poder saber qué podía fallar o cómo debía fallar, o de qué situación o qué no. Entonces, sí, reconocer el error y visionarlo. Correcto, ¿no? Al final. y tienes que verlo. Muchas veces viéndolo aprendes. Sí, porque es lo que dice David. Luego, más te metes en el mundo del análisis y aquí puede estar Víctor Mañas, que es con Álvaro Reina, son los dos directores del máster, ¿no? Víctor está en el staff de Unai Emery, están en la Premier y ellos, cuando te metes en su mundo y ves las posibilidades que tienes de verte en varias no solamente en plano cercano, plano lejano frontal, posterior, el feedback que tú le estás dando a tu cerebro de lo que tú recuerdas a lo que luego te ves, más luego, pues es brutal. No tiene nada que ver. Claro, hay muchísima diferencia, ¿no? Mucha. Y luego también recalcar esa parte que ha comentado Bernardo de formación online, ¿no? Porque sin duda. es cierto que el futbolista no tiene tiempo, ¿no? Está pensando 24 horas en fútbol y en su profesión. O no una rutina muy establecida de horarios, ¿no? Claro, porque por lo que hablamos, ¿no? Muchos viajes, concentraciones, etcétera. Entonces, el poder hacer la formación accesible para nosotros era un requisito fundamental y creo que eso es una de las razones del éxito de FSI Training, ¿no? Porque bueno, tanto para profesionales que están en el staff como para futbolistas que deciden
estudiar con nosotros, la flexibilidad, el poder acceder al contenido en cualquier momento. Bueno, pues esto yo creo que es una diferencia. Por ejemplo, hoy, yo que sé, un jugador que esté hoy concentrado, pues a lo mejor una concentración puede sacar 2 horas o 3 horas, un viaje más largo o tal. Y hay días en los que, y luego a lo mejor te pasas 3 días que es imposible, ¿no? Sí, poder administrar y gestionar la carga académica un poco adaptada a la rutina que te va estableciendo el club, eso es fundamental, porque además, como abordamos, ¿no? Y sobre todo pues también desde AFE, tenemos un colectivo numeroso con situaciones completamente distintas. No es lo mismo un futbolista de tercera red que un futbolista de primera división, una futbolista de primera división femenina. Bueno, pues al final que el temario se pueda adaptar a las diferentes rutinas y obligaciones y responsabilidades de todo el colectivo es fundamental, ¿no? Bueno, pues para que al final llegue esta formación al máximo número de personas posibles. Un aspecto muy importante que habéis comentado es que como se está profesionalizando tanto la industria, lo bueno es que el futbolista cada vez tiene más oportunidades desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque se está especializando tanto en los puestos concretos que influyen dentro del juego, que bueno, también hay más oportunidades laborales y sobre todo puedes encontrar mejor donde te sientes cómodo trabajando. Antiguamente, como bien decías, estaba la figura del preparador físico, pero ahora en la preparación física tienes un espectro amplio de posibles puestos, ¿no? Que a lo mejor tú no te sientes cómodo con la pura preparación física como la entendíamos antiguamente, pero te sientes cómodo en la redactación de lesiones, ¿no? 100%. Entonces, bueno, ahí el futbolista tiene un gran número de oportunidades. Sí, en el caso de preparación física, por ejemplo, un rol que ahora está saliendo, que va a ser, ya veréis que será muy extendido, es el preparador físico de portero. O sea, aparte que existe un entrenador de porteros, ya en la Premier League los equipos ya lo tienen claro, incorporan un preparador físico especialista para los porteros, que suele trabajar con el primer equipo y con el filial, y luego ya van contratando también para la academia, porque ya no solamente tienes el entrenador de porteros que hace la parte, digamos, técnico-táctica o específica desarrollo de campo, técnico-táctica del futbolista. pero luego está el que hace la preparación física del portero específica, la prevención de lesiones y la redactación del portero, porque el portero, como sabemos, es un puesto absolutamente diferente, ¿no? Sí. Entonces, pues esto va pasando y hoy ya el preparador físico, los que, como nos pasa con David, igual, que los que venimos de viejos, somos muy mayores, y los que hemos visto la evolución de un preparador físico solo, a 2 fisios, un médico que a veces no estaba siempre y venía cuando venía algunos días, a lo que hoy en día pues vemos en los staff, pues ves que el número de posiciones alrededor del jugador es cada vez más. Con tendencia a que crezca. Y aparte es que debe de ser así, porque es lo que hablamos, el jugador es el pilar fundamental al que hay que cuidar. Y entonces, bueno, aparece como cada vez hay más conocimiento, tienen que haber más profesionales que van parcelando ese conocimiento y van cuidando al jugador en todos los ámbitos. Por supuesto. Bueno, pues siguiendo un poco, ¿no?, con las demandas que identifica SFI dentro de la industria del fútbol, ¿cómo se aborda también, ¿no?, este aspecto mental, este aspecto, bueno, pues de la salud mental del colectivo, del futbolista, que sin duda también es un tema que está hoy en día encima de la mesa? Sí, es un tema que antes hemos comentado. Nosotros ahora tenemos un máster que saldrá en este año, esperamos para el verano de este año, y es un máster que llamamos el Mental Coach, el entrenador mental, porque va a tener 3 niveles. ¿Y por qué? Porque el trabajo de psicología específico, entendemos que el jugador de fútbol, todo el profesional que está alrededor de él, ¿no?, el entrenador, pues vamos a imaginar el fútbol academia, ¿no? Pues el entrenador que tienes en fútbol academia, el preparador físico que tienes en academia, ya ejerce un rol de psicólogo, porque tiene que tener ciertas herramientas para manejarte a nivel comportamental. Entonces tiene un nivel que es para todos los profesionales que están alrededor del jugador, que lo tiene que hacer desde un fisioterapeuta, o recomendamos que lo hiciera todo aquel que tenga que ver con el jugador, porque al final son normas de comportamiento. Luego hay un nivel 2 que está más orientado específicamente al entrenador, porque creemos que son los primeros que deben de controlar. La figura que más incide, ¿no? La figura que más incide a nivel comportamental en el jugador, porque al final puede generar estados de ánimo muy diversos constantemente. Sí. Y luego el tercer nivel ya sí es para psicólogos, donde ya entras en, pues tienes que tener ya esa certificación, o sea, tienes que tener un título de psicólogo para poder hacerlo, que ya es ese nivel, ya sí entras más en patologías, ¿no?, en aspectos concretos de diagnóstico, patologías. Sí, la parte más clínica, ¿no? La parte clínica y bueno, yo creo que esto es también un poco consecuencia de cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Hoy en día, pues ya, yo también he ido al psicólogo, o sea, te quiero decir que ya no hay ese prejuicio, o hay menos, podríamos decir, ¿no? La gente ya busca ayuda y esto es
es de agradecer. Entonces, la sociedad evoluciona, la formación no puede estar lejos de cómo evoluciona la sociedad, ni tampoco el profesional, porque al final está en la sociedad, ¿no? Entonces, para nosotros es importante también el poder producir este tipo de formaciones para que al final el jugador esté mejor. Porque se trata de que tenga un óptimo rendimiento y a nivel mental, pues la presión, muchas cosas que inciden relacionadas con la competición, pues hace que se sufra, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, ¿no? David lo comentaba, ¿no? Entonces, el poder dar esas herramientas tanto a jugadores que en el futuro puedan estar relacionados o ya estén haciendo cosas con academia o con otro tipo de... o con niños, imagínate, o profesionales que ya están en el nivel profesional pero están lidiando con jugadores todo el día, pues obviamente creo que es importante, ¿no? Entonces, ahí sí que me gustaría recalcar que FSI Training siempre está pendiente un poco de las necesidades y de cómo evoluciona la especialización. Sí, lo hemos actualizar, hablado, ¿no? A lo mejor un poco la actualizar oferta el conocimiento, a lo que demanda. ver qué nuevas posiciones se van generando. La del analista ya es clarísima, la del preparador físico de portero también lo es, a nivel del mental performance pues también. Y por supuesto también vamos a intentar ayudar a todos aquellos que trabajan en la academia, ¿no? Con esas categorías inferiores, desde que un niño llega, inicia hasta que llega profesional. Poner buenos ¿no? pilares en la base, ¿no? Claro, porque al final las federaciones, tú con la federación obtienes una licencia federativa, que al final yo lo asemejo un poco al carnet de conducir, ¿no? Es decir, algo que tienes que tener pues, para poder ejercer. La licencia. Pero te ponen tus pilares, te dan un nivel básico de formación para poder ejercer. Entonces, pero claro, el conocimiento al que vamos es cada vez más y más y más, y por eso, por ejemplo, hay una formación para el entrenador de academia, centrado en cómo se aprende el fútbol, Claro. cómo se transmite, ¿no? Claro, cómo se transmite, Sí. cómo es la mejor forma de optimizar la formación, cómo desarrollar las tareas, cómo evoluciona el desarrollo de las tareas en la edad, ¿no? Entonces, bueno, queríamos necesario hacer esa formación para esos entrenadores que les guste plantearse el proceso formativo. Y ya digo que, bueno, nuestra idea es esa, es tratar de ayudar cada vez más a los profesionales que están, a los que se quieren incorporar a esta industria y en nuestro ámbito, ¿no? Y bueno, y en ese camino vamos. Aquí hay una cuestión importante también y que para mí es relevante en todas las formaciones, ¿no? Uno cuando elige una formación, pues probablemente la elige por la institución o la elige por el contenido, pero para mí hay un detalle importante, es quién da esa formación. Sin duda. ¿No? Sí. Y nuestras formaciones siempre tratamos, por supuesto hay gente de nivel universitario, investigadores, etcétera, porque algunas de las formaciones obviamente tienen que tener esa base científica, pero luego hay un punto también de lo que decía Berna, ¿no? Es decir, ese conocimiento que acumula el jugador con profesionales trabajando, Sí. que quién te enseña eso, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de plasmar todo ese conocimiento con esos profesionales. Gente del fútbol, ¿no? Si al Gente del final fútbol. ese es, yo creo que es un aspecto a poner en valor. Aunque pueda esa haber experiencia cosas, no se transmite claro, en un sí. aula. No. Aunque pueda haber cosas transversales, Sí. pero la especialización del deporte es mucha y entonces ahí es donde nosotros creo que hacemos un gran trabajo, ¿no? Bueno, también os digo que nuestros afiliados y afiliadas son listos para esto, ¿no? O sea, saben elegir y saben perfectamente... Son exigentes. Son exigentes porque saben perfectamente qué quieren... ¿Quién sabe y quién quiere, sí. sobre todo saben perfectamente ese profesorado que tienen y saben, pues bueno, que hay dentro del abanico hay muchas formaciones, pero Sí. ya te digo que son muy exigentes porque hemos crecido muchísimo a nivel de formación. Hemos hablado también del tema de salud mental, que tenemos varios proyectos también para esa necesidad que puedan tener nuestros afiliados también, recalcarlo, pero con lo que comentas te digo que sí que es cierto que por lo menos son muy vivos, saben perfectamente lo que quieren, tienen muy claro que una parte fundamental es quién le da ese temario. Y lo tienen Sí, Ahí hay claro. un apartado que hemos luchado bastante y creo que es clave, por eso decíamos de ser una empresa independiente, es tener la relación con los clubes. Porque al final el profesional que ya está en club y hace una formación ya está dentro del club, pero es verdad que hay otros pues, que todavía no están en un club. Y en fútbol todavía creo que nos queda mucho por mejorar en este sentido. La contratación de cara... ¿Cómo te contratan, ¿no? En un club? ¿Cómo aparece esa contratación? Yo lo tenía claro. Yo digo, por la experiencia que he tenido dentro de clubes, digo, aquí la mejor forma es como siempre, que te vean trabajar. Sí. Entonces, es como que te vean jugar, ¿no? No hay nada mejor que te vean jugar. Pues es igual. Entonces,
lo que hicimos fue hacer convenios con clubes, ahora mismo somos 43 clubes, y hacerla lo más internacional posible para no cerrarte a un mercado único. Muchas veces es más fácil a lo mejor entrar en el mercado profesional español viniendo de fuera que desde abajo arriba, porque lo sabemos por experiencia, es más difícil subir de cantera que salir de fuera y venir. En fin. Entonces, esa idea nos hizo hacer 43 clubes, que estamos constantemente añadiendo clubes profesionales, donde nuestros alumnos pueden hacer las prácticas. Y luego dar la opción, nuestras prácticas son, a diferencia de lo que pasa en el mundo universitario, que son prácticas cerradas, tú cierras un acuerdo con un club y dices, no, son prácticas de 6 meses, 2 alumnos cada semestre, y tienen que ir 2 alumnos sí o sí. Nosotros hacemos prácticas que son absolutamente flexibles y customizadas al alumno y al club. Hay clubes que te piden, oye, pues yo quiero que venga un analista esta temporada para trabajar con el filial. Y hay clubes que me dicen, oye, yo prefiero que venga un alumno, yo te puedo ofrecer más bloques de 3 meses porque quiero rotarlos, quiero ver 3 alumnos en vez de 1. Entonces, tú puedes ofrecernos, tenemos cada vez, claro, hacemos un trabajo importante con los alumnos, que es ofrecerles, decir, oye, pues mira, esta opción, y tú cuánto puedes, porque el alumno tiene que pagarse esas prácticas. Sí. Pues hay gente que puede, oye, mira, yo tengo para 2 meses estar en Sevilla. Pues hablamos con el Betis, por ejemplo, y ¿te encaja 2 meses este perfil? Sí, vale, pues buscamos 2 meses. Entonces, esa flexibilidad hace que tú puedas, y que luego el alumno pueda repetir prácticas. Y nosotros, mientras que haya vacantes, ofrecemos prácticas si alguien quiere ir. Entonces, hay alumnos que han pasado por 3 clubes hasta que han encontrado trabajo. Claro. Y el ratio de ¿no? contratación es bastante alto al que hace prácticas. Estamos en el 60%, o sea, de 10, 6 se contratan. Porque lo que hablamos, si unes oportunidad a capacidad... Claro, sí. Al final, bueno, pues AFE dentro de los servicios, ¿no?, busca capacitar al futbolista para mejorar esa empleabilidad, ¿no?, a través de acuerdos como el que estamos presenciando hoy aquí, a través de las becas que hacen todavía, pues bueno, mucho más accesible en cuanto a conceptos puramente económicos al futbolista esa formación, también con programas de orientación educativa y profesional, que también es importante. Muchas veces nos encontramos un perfil un poco perdido en el ámbito de la formación, quizá con una carrera deportiva muy orientada, pero bastante disperso en, oye, hacia dónde me quiero formar, cómo me quiero formar. Bueno, pues a través también de AFE pueden encontrar ahí un profesional que les va a asesorar, que van a analizar un perfil académico, un perfil profesional, establecer unos objetivos a futuro, qué etapas intermedias tengo que conseguir o tengo que alcanzar para ese último objetivo final. Y bueno, pues a través de los centros de formación como vosotros, que tenéis la experiencia, tenéis los contactos, tenéis la parte académica que hemos dicho que es esa que quizá le falta a nuestro colectivo, pero que va a poner en valor y va a reforzar sobre todo lo que pueden aportar a la industria, conseguimos futbolistas y futbolistas que yo creo que bueno, que se van a introducir en el sector y sobre todo que van a marcar la diferencia y que van a ser un punto de valor para estos clubs que hoy en día cada vez son más exigentes 100%. Y una industria que bueno, que no te va a dar tregua en cuanto a tu capacitación y a tu formación. 100%. Yo creo que hemos abordado un poco los puntos importantes y aquí hay un punto y seguido para trabajar y bueno, seguir poniendo el foco en el futbolista, que sin duda es el motor del fútbol. No, de verdad. Muy bien, creo que esta es la casa donde lo tenemos bastante claro. Exacto, hemos venido al sitio. Ahí venía al sitio. Genial. Pues nada, chicos.